esposa, algunos de los hijos. Muy bien. Estamos también dando la bienvenida al hermano Camilo, nuestro expositor en esta mañana. Vamos a dar entrada a la doctrina relacionada con la iglesia. Entonces, estemos atentos, tomemos nota de lo que nosotros creemos alrededor del pueblo de Dios, de la iglesia. Esta es la creencia número 15, Camilo. Es la creencia número 12. 12, bueno, estoy un poco adelantado yo. Bueno, Camilito, entonces, bienvenido. Estás al frente de la pantalla, así que dueño de los micrófonos. Dios te bendiga. Bueno, bueno, vamos adelante. Así que buenos días a todos. No sé si me escuchan bien, es lo primero que Buenos pregunto. días. Está perfecto, 5-5 se oye. Muchas gracias, listo. Sí, buenos días a todos. Gracias por esa oración. Me uno también a los saludos que daba el hermano Jaime, especialmente a nuestro hermano Germán. Hemos estado realmente orando y por cada uno también de los que en esta mañana tal vez está afligido por problemas de salud, por sus familiares. Así que seguimos orando, no bajemos la guardia. El Señor tiene el control de muchas de las cosas. Así que vamos a hablar esta mañana acerca de la creencia número 12 y digamos que hoy vamos a tomar el día de hoy, el día de mañana. Hoy hablaremos de la iglesia, mañana hablaremos del remanente. Son básicamente dos doctrinas, dos creencias relacionadas muy directamente. De hecho, vamos a quedar, digamos, hoy en cierto punto para que mañana podamos terminar. Así que la iglesia, vamos a hablar de la iglesia como un sistema establecido por Dios. Eh, Somos individuos, eso lo tenemos claro todos. El camino a la salvación es individual, muchas veces lo hemos dicho, pero seguimos a Dios y Dios es amor. Y cuando hablamos de la misma naturaleza de Dios, que tuvimos la oportunidad de hacerlo en este espacio, nos hemos dado cuenta que el amor no se puede dar en el individualismo. Entonces Dios además nos usa a nosotros para terminar su obra y tiene que hacerlo a través de un pueblo. Voy a leer dos citas de Elena de White, una que se encuentra en Hechos de los Apóstoles y la otra en un manuscrito, el 155. La primera, las dos nos hablan acerca de la iglesia específicamente. Miren lo que dice acerca de la iglesia. Hoy vamos a demostrar esto que dice Elena de White. Dice, la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Si se dan cuenta lo que dice, es un medio que Dios utiliza para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el Evangelio al mundo. Desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y suficiencia. Los miembros de la iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, han de revelar su gloria. La iglesia es la depositaria de las riquezas de Cristo y mediante la iglesia se manifestará con el tiempo aún a los principados y potestades en los cielos, el despliegue final y pleno del amor de Dios. Qué bonita cita. Nos está diciendo que la iglesia es un medio señalado por Dios para la salvación de las almas. Otra cita para muchos de los que dicen que la iglesia no es importante como sistema. Hoy vamos a demostrar eso, pero también otra cita importante, miren. Manuscrito 155 del 22 de noviembre de 1902, una cita muy conocida. Dice, deberíamos recordar que la iglesia, por debilitada y defectuosa que sea, es el único objeto en la tierra al cual Cristo dedica su suprema atención. Le está observando constantemente con solicitud y la está fortaleciendo con su Espíritu Santo. Dice, por debilitada y defectuosa que parezca, es el único objeto en la tierra por el cual Cristo dedica su suprema atención. Así que la iglesia es algo bastante importante, pero démonos cuenta del problema allí que la Biblia, o más bien que Dios soluciona y que del que Dios nos habla a través de Génesis 3:15. Recordemos que estas sesiones deben ser bastante dinámicas para que no nos durmamos más o para que no estemos allí o escuchemos atentamente. Génesis 3:15, la primera profecía de la Biblia. Y no sé si sabían, pero desde allí
se revela que Dios tendría un pueblo, Dios tendría una iglesia. La primera profecía de la Biblia entonces revela el plan de la salvación después de la caída y vamos a encontrar tres enemistades aquí, tres enemistades. No sé quién tiene ya Génesis 3:15 y bueno, el que quiera prender su cámara, hágalo, sin miedo. Génesis 3:15. Y aquí está, Muchas dice gracias. dice la palabra, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Primera profecía bíblica allí que encontramos, ¿cierto? Y nos dice básicamente, o identificamos cuatro personajes o cuatro entidades aquí. Primero identificamos a la serpiente, porque está diciendo, pondré enemistad entre ti. Cuando habla de ti es la serpiente. Y identificamos a otra que es la mujer, ¿cierto? Que vamos a darnos cuenta que es la iglesia. Identificamos a la simiente de la serpiente e identificamos a la simiente de la mujer. Cuatro entidades allí, pero también se ve que hay una enemistad en tres dimensiones, si ustedes lo notan. Hay una enemistad entre quién y quién. Primero, entre la serpiente y la mujer. Por eso dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. Entonces hay una enemistad entre la serpiente y la mujer. También una enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. También hay, y por último, una enemistad entre la serpiente y la simiente de la mujer. Esas son las enemistades que encontramos. Y esta última, la serpiente, la enemistad entre la serpiente y la simiente de la mujer, es la enemistad principal. Por eso dice, esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú, la serpiente, le herirás en el calcañar. Encontramos de todas maneras aquí una promesa, también en este texto que leímos. Esta te herirá en la cabeza. Esa es la promesa de Dios para nosotros. Y aquí se revela específicamente el pacto adámico, el pacto que Dios hace con Adán, ¿cierto? El sacrificio, recuerdan que habíamos hablado la última vez que pudimos vernos aquí, que el pacto tiene dos dimensiones interesantes. Una es el sacrificio del pacto. El pacto consiste en dos cosas. Uno, el sacrificio del pacto, ese pacto que se pactó cuando. No sé si lo recuerdan. ¿Cuál es, Cami, el que Dios entregó a su Hijo, un pacto de amor? Exacto, ese pacto que se pactó en la eternidad, ¿cierto? Ese pacto que estuvo allí y básicamente el sacrificio del pacto se basa en la sangre del pacto. Dios pactó en la eternidad que si alguien pecaba, que si el hombre pecaba, entonces lo que él iba a hacer era venir a morir por él. En eso consistía el pacto inicialmente, pero la otra dimensión del pacto es la ley. O esa esa primera dimensión, el sacrificio del pacto, tiene que ver con la gracia. Claro que Dios nos ofrece la gracia, pero como segundo método de salvación a través del pacto tenemos la ley del pacto, ¿cierto? Siempre que existía desde siempre ese pacto que existía también desde la eternidad, porque es la ley específicamente. Los términos del pacto, la ley del pacto. Ahora, el pacto se reveló 7 veces, es decir, hay siete pactos que encontramos en la Biblia. Esos pactos son bastante importantes, pero básicamente es el mismo del que estamos hablando, ¿cierto? Ese pacto de la eternidad que consiste en la salvación de los hombres y hay unos términos del pacto que tienen que ver con la ley. Es decir, la ley y la gracia se encuentran revelados en el pacto, pero se pactó 7 veces a través del Antiguo Testamento, a través del Antiguo Testamento y obviamente a través del Nuevo Testamento. Tenemos el pacto con Adán, que es el que acabamos de hablar aquí, la simiente, pero desde el principio como vemos en Génesis 3:15, habían dos grupos o existían dos grupos. Siempre el grupo que decide hacer lo malo y siempre el grupo que trata de adherirse al pacto. Entonces tenemos a Caín por un lado, el que rompe el pacto, y tenemos a Abel, es decir, la simiente por un lado de la serpiente, es decir, los hijos de los hombres, lo que dice Génesis allí, que los hijos de los hombres tendían al mal, esos que decidieron ir en contra de lo que Dios quería hacer. Y por el otro lado teníamos a Abel, ese personaje que quiso hacer lo correcto, pero que fue matado por su hermano. Y en su lugar entonces viene Set, el sustituto, pero vemos entonces dos simientes, ahí vemos lo que nos está diciendo, ¿cierto?
Claro, ahorita vamos a ver que estas simientes son las literales, pero la palabra simiente de la que usa Génesis se refiere solamente a uno. Sin embargo, tenemos que hablar de toda la descendencia que tiene Abel o más adelante Set, su sustituto. Entonces, el pacto revelado 7 veces, tenemos a Adán, después tenemos a Noé. Hizo también Dios un pacto con Noé, pero en Noé también encontramos básicamente otra vez dos grupos, Sem y Cam, ¿cierto? Por un lado tenemos a los que decidieron hacer el mal y por el otro lado los que decidieron también seguir a Jesús y adherirse al pacto. Y encontramos también, y aquí nos vamos a centrar un poquito más, el pacto con Abraham, ese pacto tan importante que consiste otra vez en lo mismo, la salvación de los hombres, ese pacto que él hace. Pero también en Abraham encontramos dos partes. Tenemos Ismael, el hijo tal vez de la sierva, como lo llamaría Pablo, ¿cierto? Y por el otro lado Isaac, el hijo de la promesa. Y vamos a leer aquí un poquito acerca de lo que se decía del pacto que concertó Dios con Abraham. Lo encontramos en Salmos 105, versículo 7. Recuerden que estamos hablando de la iglesia y por ende no podemos encontrar a esos personajes, la iglesia por un lado y los hijos de los hombres o la simiente de la serpiente por el otro. ¿Sí? Salmo 105, versículo 7 hasta el versículo 11. Creo que Alexander iba a decirlo. Sí. Él es el Señor nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Ni aunque pasen 1000 generaciones, se olvidará de las promesas de su alianza, de la alianza que hizo con Abraham, del juramento que hizo a Isaac y que confirmó que la ley para Jacob como alianza eterna para Israel. Cuando dijo, voy a darte la tierra de Canaán como la herencia que te toca. Si vieron el versículo 9, el versículo 10 nos habla de la naturaleza del pacto. Dice, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. Y después el 10 dice, la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto, como lo habíamos hablado antes, sempiterno, diciendo, a ti te voy a dar Canaán. Y nos dice hoy a nosotros, porque nos vamos a dar cuenta, el pacto en lo que consiste, a ti te daré la tierra prometida, a ti Jaime, a ti Edgar, a ti, cada uno de los que se encuentran en esta mañana aquí. Entonces dice eso, Dios tiene entonces que organizar un pueblo, un individuo no puede predicar solo. Eso es lo que pasa. Dios tiene que organizar un pueblo y desde que Él organiza, por eso entonces a través de la simiente allí de la mujer y por el otro lado a través de la mujer misma y por el otro lado la simiente de la serpiente se iban a encargar uno de adherirse al pacto y otro de rechazar el pacto. Pero como dije, un hombre no puede predicar solo, se necesita un grupo de personas. Dios entonces conforma un pueblo. La verdad se pierde en ese tiempo, después de Adán y después de Noé, se pierde. Ustedes saben que Dios tuvo que destruir la tierra específicamente cuando los hombres tendían al mal, porque solo Noé y su familia decidieron aceptar este llamado. Así que la verdad se pierde. Sin embargo, Dios siembra nuevamente la semilla allí con Abraham a través de Isaac. No olvidemos el objetivo de Dios aquí específicamente al formar o al darle el pacto a Abraham, al formar un pueblo. El objetivo principal, obviamente, es que viniera la simiente Jesús para salvarnos, pero en todo ese recorrido llevar el conocimiento de la salvación, el conocimiento de Jesús a través de su sacrificio. Por eso es que se estableció el sistema del santuario y en el santuario entonces un cordero. Y desde antes, el primer cordero matado allí en el Edén nos decía que Jesús venía a morir por nosotros, pero tenía que haber un pueblo que no se le olvidara que Jesús es nuestro Salvador. Ahora, ¿quién era la semilla que produciría una nación más adelante? Ya lo acabamos de leer en el texto. ¿Quién era esa semilla que iba a producir una nación más adelante? Génesis 22, 18. Génesis 22, 18. Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, ustedes lo pueden recordar, a su hijo Isaac. ¿Qué dice el versículo 18? Dice así la palabra de Dios.
En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Excelente. En tu simiente iban a ser benditas ¿quiénes? Todas las familias de la tierra, porque cuanto obedeciste a mi voz. El hijo de Abraham, ¿cómo se llama? Isaac, Isaac, ¿cierto? Y aquí, ¿cómo le está llamando el texto? Entendemos, la simiente es Jesús más adelante, pero la simiente literal en este texto, ¿quién es? Isaac. Isaac es la simiente literal, ¿cierto? Es decir, el primer hijo de Abraham y la simiente es entonces esa semilla. Génesis 12, del 1 al 3, nos habla un poquito más, si lo tienen por allí también. Génesis 12, del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Amén. Versículo 3 también, por favor. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que el que iba a traer las bendiciones sobre las familias de la tierra, el pacto que concerta Dios con Abraham, tiene que ver con su hijo inicial, la simiente literal, la simiente no simbólica, sino la literal o no la espiritual, que es Isaac. Ahora, si nosotros avanzamos en la historia, nos damos cuenta que Isaac también tuvo dos hijos, ¿cierto? Tenemos a Esaú, por un lado, otra vez la simiente de la serpiente, y tenemos por el otro lado a Jacob, la simiente de la mujer, o la mujer misma, ¿cierto? Allí. Israel y sus 12, pero Jacob, que decide seguir a Jesús, que decide adherirse otra vez al pacto, tiene 12 hijos, las 12 tribus. Entonces vemos cómo aquí Dios ya escoge un pueblo, una iglesia para instruir en la verdad. Pero Dios siempre ha hecho esto, si ustedes se dan cuenta, durante toda las etapas de la historia. Dios siempre escoge un pueblo. Pero ¿cuál es el objetivo de que Dios haya escogido a Jacob, específicamente a Israel? ¿Qué quería hacer Dios? Además, obviamente, del punto más importante que tiene que ver con que Jesús viniera. ¿Cuál es el objetivo de Israel? ¿Será que Dios estableció una iglesia, un pueblo, para que ellos solos se salvaran? ¿Cuál creen que es el objetivo? constituirse como un modelo de cómo es que él trata a todas las naciones, a todos los pueblos y de cuál es su intención de salvarlos a través del Salvador. Exacto, que se constituyeran un ejemplo, ¿cierto? Restablecer específicamente esa verdad que con el tiempo los hombres decidieron perder. El conocimiento del pacto, que volvieran otra vez a traer el conocimiento del pacto, que la contaran a otros para que otros entraran también en ese pacto, no para que se guardaran la verdad, que fue lo que hizo verdaderamente el pueblo de Israel. Y muchas veces nosotros tenemos la idea de que Israel fue escogido y muchos hoy también hablan de eso. Israel fue escogido y ellos eran el único pueblo que podía ser salvo, pero no. Dios lo que hizo fue poner un pueblo en el que Él restaurara la verdad, por eso les enseñó la verdad y el objetivo que tenía este pueblo era replicarlo hacia otros. Eso quiere decir que eso es la iglesia básicamente. La iglesia es que entremos nosotros en una verdad que es única allí, que encontramos en la Santa Escritura. Para ellos Dios mismo les revelaba la verdad y la reveló en el Pentateuco, en la ley, la Torá, los salmos, la reveló allí, pero para nosotros ya tenemos mucha más luz, ¿no? Pero acá estamos hablando hasta ahora del Antiguo Testamento. Pero entonces el objetivo entonces es que el pueblo de Israel, es decir, la iglesia allí, contara a otros los beneficios de entrar en el pacto. El objetivo que Dios tiene de nuestra vida. Cuando nosotros no comprendemos este tema, nosotros no tenemos un objetivo en nuestra vida, ¿saben? Cuando no comprendemos que Dios quiere que a través de nosotros se conozca el plan de la salvación y que pronto todos seamos salvos, no comprendemos entonces el objetivo de nuestra vida. El objetivo de la iglesia no es otro que presentar el mensaje de la verdad de Cristo nuevamente para restablecer ese problema que hubo en el principio en Génesis 3:15, esa enemistad
que había entre Dios y los hombres. Aunque constantemente Dios dio sus bendiciones, básicamente el pueblo fue rebelde y todavía es rebelde, ¿no? El pueblo fue rebelde y todavía nosotros queremos. Entramos en la iglesia y decimos, no necesitamos una iglesia, no necesitamos hablar de la verdad, no necesitamos encontrarla, menospreciamos la verdad y a veces hacemos quedar mal a un Dios que quiere que a través de nosotros muchas personas más sean salvas. Entonces el pueblo fue rebelde, pero Dios nunca ha desistido a pesar de todo. El pueblo entonces ahora fue conformado nuevamente por esta rebeldía, ya ahora sí conformado a través de 12 tribus, a la que se le llama Israel. Ustedes saben que entraron allí a través de José a la tierra de Egipto y el pueblo se multiplicó. Y fue tan grande que vamos a darnos cuenta que hubo un problema allí para el pueblo de Egipto. Los egipcios pensaron entonces, perdón, los egipcios pensaron entonces que su gobierno iba a ser afectado por estas personas que vinieron aquí. Entonces el pueblo volvió a caer en servidumbre. José y sus hermanos estaban allí, se multiplicaron en Egipto. Mientras eso pasó y mientras cayeron en servidumbre, se les olvidó el sábado, comenzaron otra vez a comer carnes inmundas, comenzaron a adorar a los ídolos en Egipto. Eh, y entonces el pueblo se convirtió en idolatría e inmoralidad. Pero veamos qué pasó. Mire, Éxodo 2:23, lo voy a leer yo rápidamente. Israel cae esclavo. Dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Eso, entonces cayeron en servidumbre. Versículo 24. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto. Dense cuenta, aquí está otra vez el pacto. Se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, ¿quién era el que dominaba a Israel en este periodo? ¿Quién lo dominó? Lo acabamos de decir. ¿Quién dominó a la iglesia en este momento? ¿Quién dominó a Israel? ¿Me siguen? Aló, aló. ¿En manos de quién cayeron en servidumbre? Egipto. En Egipto, ¿cierto? Cayeron El en faraón servidumbre. de Egipto que representa a Satanás. Exacto, Egipto, y el rey de Egipto básicamente es el faraón. Ahora, ¿saben cómo se le llama en la Biblia a Egipto? Ezequiel 29:3. ¿Quién lo puede leer? Dice, dile, esto dice el Señor, yo me declaro tu enemigo, Faraón, rey de Egipto, monstruo gigantesco que estás echado en tu río y dices, el Nilo es mío, yo lo hice. Ok, allí la palabra para monstruo se utiliza allí dragón, la palabra dragón. Así que dice, habla así, dice el Señor Jehová, he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, dice el gran dragón. Así que vemos aquí cómo se cumple específicamente la profecía que habíamos hablado de Génesis 3:15. Sigue su cumplimiento. Por un lado está ¿quién? La simiente de la mujer misma, y por el otro lado está la serpiente, el dragón, porque el dragón está diciendo aquí específicamente que es el rey de Egipto. Así que la iglesia que se conformó a través de las tribus de Israel, esa iglesia eh, ahora tiene una enemistad también con la simiente de la serpiente y directamente con la serpiente. El dragón trató allí de acabar con este pueblo que estaba naciendo. Y esto no es la primera vez que lo que pasa en la historia, pasa durante todos los periodos, siempre ha pasado. Básicamente, esta enemistad continúa. Ahora, ¿qué marcó la salida de Israel de Egipto? ¿Qué fue lo que marcó o el punto importante que marcó la salida de Israel de Egipto? ¿Alguien sabe? Se las hago más fácil. El ¿Sí? clamor del pueblo. ¿El qué? El clamor del pueblo.
¿Qué hizo, digamos, que ya salieran? Es decir, ¿qué fue lo último que hicieron antes de salir? ¿Cierto? Ustedes saben cuál es el primer festival que se celebraba en cuanto a las fiestas judías. ¿Cuál era el Pascua, primer la Pascua, festival? La Pascua, ¿cierto? Pascua, Entonces, los ácimos. esto fue lo que marcó el fin de la servidumbre y de la oscuridad y la esclavitud del dragón en Egipto. El sacrificio del cordero. ¿Sí se dan cuenta? Otra vez la simiente aquí es simbólicamente. El sacrificio del cordero, la Pascua, la sangre del pacto es lo que marca. Ingresa entonces Israel otra vez en el pacto, de alguna manera, en el pacto de la gracia inicialmente, porque la sangre del cordero, esa noche antes de salir, tuvo que sacrificarse. Y esto es lo que marca entonces la salida, lo que dice, estamos en esclavitud del pecado, ¿cierto? Y ahora lo que queremos hacer es salir del pecado. Y lo primero que hacen para salir es aceptar la sangre del pacto, la sangre de Cristo. Lo dice Éxodo 12, versículo 5. Tal vez yo me voy a saltar algunos textos o los voy a leer yo para que vayamos más rápido. Éxodo 12, versículo 5, si ustedes lo pueden encontrar allí, dice, en el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, dice allí, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, ¿cierto? La fiesta siguiente. Con hierbas amargas lo comerán. Entonces la Pascua o el pan sin levadura no solo representan a Cristo, sino la liberación del pueblo de Israel de Egipto. El pan sin levadura también representa la liberación de Israel de Egipto. Ninguna cosa, después dice el versículo 9, comeréis cruda ni cocida ni agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Está hablando entonces que otra vez Israel entra como su pueblo en el pacto. Inicialmente el pacto que tiene que ver a través de la sangre, el pacto que tiene 2 dimensiones como lo dijimos antes. Después de esto entonces, ¿qué pasa? Israel sale de Egipto y ahora sí una vez acepta a Jesús como su Salvador inicialmente, ¿cierto? Pero tiene que ser también, así como nosotros hacemos en nuestra vida, sepultar el pasado y nacer una nueva vida. ¿Qué nos dice Primera de Corintios 10? Versículo 1 y 2. ¿Qué hizo el pueblo una vez sale de Egipto? O que estamos hablando todavía de la iglesia, simplemente estamos dando cómo esta iglesia se forma y qué es lo que tiene que hacer para entrar nuevamente en el pacto, ¿cierto? Primera de Corintios 10, 1 y 2. Tiene que bautizarse. Tiene que bautizarse. ¿Qué dice allí? Porque no quiero entonces, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Ellos salen y lo primero que pasa es que tienen que pasar el mar rojo. Así que este pueblo, esta iglesia que Dios está conformando, lo primero que hace es aceptar la sangre de Cristo. Una vez es conmovida por la sangre de Cristo, entonces ahora entra en el pacto a través del bautismo, representando que dejan el pasado de esclavitud y entran a una nueva vida. Tito 3:5 nos habla de esto mismo. Dice, versículo 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Así que los lavó estando allí en el mar. Hasta ahora entonces hemos visto, hay enemistad entre dos grupos según Génesis 3:15, los hijos de Dios y los hijos del mal. En uno de ellos, Dios lleva la verdad, que es la mujer, pero en el gran conflicto, el pecado está básicamente a la puerta. Después entonces Dios da una promesa que se hace más fuerte en Abraham y después en su hijo Isaac y se complementa con Jacob o Israel. Esa promesa de Dios de restablecer la verdad y salvar, como dijimos que era el propósito de la iglesia, lo hace a través de su pueblo, de un cuerpo conformado de creyentes. Se vuelven esclavos del dragón, ese pueblo que había Dios escogido. Se vuelven esclavos del dragón o del pecado, ¿cierto? Se pierde la verdad durante un tiempo, hubo apostasía, hubo servidumbre, pero la luz llega nuevamente con la liberación de Israel y el sacrificio del Cordero. Luego entonces son bautizados como nación, deciden morir al pecado a través del Cordero. Ahora, dijimos que entramos, aquí estamos hablando del pacto abrámico,
Pero después Dios continúa el pacto con Moisés. Y en Moisés ahora hace algo tremendo Dios. En el capítulo 19 de Éxodo nos dice lo que Dios hace seguidamente. Éxodo 19, versículo 3 dice, alguien que lo quiera leer si quieren. Éxodo 19, versículo 3 y 4. ¿19, 3 y 4? Sí, por favor. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Sí, así que está diciendo hasta ahora, los estoy sacando. Quédense ahí en el versículo. Cuando Dios estableció, cuando Dios estableció el pacto con su pueblo, ¿en qué momento lo hizo de manera oficial? Ya dijimos que estableció un pacto y el pacto consiste de la sangre, pero también del pacto de la ley. ¿Cuándo estableció su pueblo de manera oficial? ¿Será cuando llamó a Abraham? ¿Será cuando llamó a Isaac? ¿Cuando sacó al pueblo de Egipto? ¿O será que efectivamente se volvieron en el pacto o completaron el pacto en el monte Sinaí? ¿Cuándo llegaron a ser el pueblo especial y escogido, la iglesia de Dios? No es normalmente esto pasa cuando nosotros hablamos de una pareja, ¿cierto? Una pareja que se está conociendo para casarse, es en el casamiento, en ese convenio que se hace en el casamiento, en el pacto del matrimonio, cuando se consuma el matrimonio. Hay, claro, unos acercamientos antes, pero solo se puede consumar en el matrimonio. Así pasa con el pueblo de Israel. Mira lo que dice Patriarcas y Profetas, página 310, específicamente acerca del pacto y cuándo se concreta que Israel sea una nación. Dice, fue en el monte Sinaí cuando el pueblo de Israel fue incorporado como su pueblo. ¿Sí? O sea, antes Dios los había escogido, pero tenía que enseñarles algunos pasos de los que acabamos de hablar. Tenían que aceptar nuevamente al Cordero, tenían que ser bautizados, tenían que comenzar a conocer la verdad y entonces en el monte Sinaí ahora les da la ley y entonces complementa el pacto con su pueblo e Israel entonces es adquirido como pueblo incorporado al pueblo de Dios. Esa nación se sembró entonces en los días de Abraham y se cosechó en el Sinaí. Evidencia de esto es que antes que se dé la ley, el versículo 5 nos dice algo del Éxodo 19. Dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto. ¿Cuál es el pacto aquí? Los 10 mandamientos, porque está hablando antes de que dé el pacto en Éxodo 20. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, los 10 mandamientos, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces Dios tiene una cosecha grande, un pueblo allí. Versículo 6, y vosotros me seréis un reino, como lo diría más adelante Pedro, de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Jehová les había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, que estaba ya escrito en los 10 mandamientos, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces entran en el pacto en el monte Sinaí. Específicamente, más adelante veríamos que este mismo monte Sinaí tiene que ver con el Pentecostés. Pero bueno, no es nuestro tema de hoy. Pero Dios, ¿qué quería hacer con esa ley que revela en el monte Sinaí con el pueblo de Dios? ¿Qué quiere hacer Dios con su iglesia? Básicamente, en el monte Sinaí, al revelar la ley de Dios. ¿Qué quiere hacer con esa ley? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál era el objetivo de Dios de dar la ley? Que dijeran, lo que hacemos nosotros a veces, tenemos un check y decimos, hoy en este día yo no violé el segundo mandamiento, no me incliné ante ningún Dios, no hice nada de esto, ¿cierto? Entonces guardamos una lista de chequeo. ¿Eso era lo que quería Dios con el pueblo de Israel y quiere con nosotros? No,
¿cierto? ¿Qué era lo que quería Dios al revelar la ley? Manifestar cómo es su carácter y qué es lo que ellos necesitaban dejar atrás en su vida pecaminosa y qué consideraciones de misericordia y gracia debían tener de ahí en adelante. Exacto. El pueblo de Dios no lo permitió. Eso que dice, acaba de decir el hermano Jaime. El pueblo de Dios no lo permitió. Él quería escribir las leyes en los corazones, poner las leyes en los corazones en ese mismo día. No quería que esperaran mucho tiempo. No quería que pasara el tiempo. Quería poner las leyes en sus corazones para que a través de ese amor de Dios ellos pudieran guardar la ley por amor. Pero no lo hicieron. Solo hubo uno que lo hizo al menos en ese día. Solo fue Moisés. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando Moisés bajó, bajó con la gloria de Dios. Dice que se revelaba en su cara un halo, en su cuerpo había un halo de gloria. Eso quiere decir que él recibió allí la gloria de Dios en su corazón para revelarla, pero el pueblo no lo hizo. Entonces Dios escoge un pueblo, pero el pueblo no quiere entrar en su pacto. Y eso tiene que ver con nosotros, ya vamos a verlo. ¿Sabes? Dios nos ha escogido, pero no todo el pueblo quiere entrar en el pacto. Una cosa es que seamos la iglesia militante, pero otra cosa es que seamos la iglesia triunfante, así como Dios establece el pueblo de Dios. Ahora, ¿quién escribe la ley en nuestros corazones? El Espíritu Santo, ¿cierto? El Espíritu Santo. No voy a detallarlo, pero el Espíritu Santo es el mismo dedo de Dios. Tengo aquí los textos, hoy no tenemos tiempo de leerlos. El Espíritu Santo es el mismo dedo de Dios y el dedo de Dios fue el que escribió las tablas de la ley. El dedo de Dios también quiere escribir en nuestros corazones su ley, o sea, el Espíritu Santo. Vamos a saltar esto. Entonces, el objetivo de Dios con el pueblo se halla incluso en Jeremías 31, de 31 al 34, que dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales yo haré un pacto nuevo con la casa de Israel y con la casa de Jehová, no como el que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos, ¿qué? Invalidaron mi pacto, aunque fui yo su marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mis leyes en sus corazones y escribiré en sus corazones. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me enseñarán por pueblo. Y miren el objetivo de poner la ley en el corazón de la iglesia, ¿sí? De inicialmente el pueblo de Israel. Y dice versículo 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni a ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán personalmente, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así que el objetivo de Dios siempre ha sido esto con su iglesia. Una vez que el pueblo acepta la sangre de Cristo, una vez que el pueblo deja la vida atrás a través del bautismo, ahora lo que Dios quiere poner su ley, ¿en dónde? En todo el pueblo que la acepte, en su iglesia. Para eso escogió un pueblo especial. Ahora, hay otros tres pactos allí. El pacto más importante es el que acabamos de hablar, que es el nuevo pacto, ¿cierto? Ya no está escrito en tablas de la ley, ya no se basa en símbolos, sino que ahora está escrito en la ley de nuestros corazones. Pero sigamos. Ajá. No, para pedirle el favor al hermanito Edgar que cierre el micrófono, es tan amable. Muchas gracias. Dice, el desarrollo de este versículo lo vamos a ver en Génesis. Hasta aquí vimos cómo Dios conforma un pueblo en el Antiguo Testamento, pero vamos a darnos cuenta de la historia completa y la historia y el desarrollo del versículo de Génesis 3:15 en Apocalipsis 12. Apocalipsis 12, y vamos a leerlo desde el versículo 1 y vamos a hallar algunas partes importantes porque Apocalipsis 12 habla de la historia de la iglesia. Ya vimos cómo el pueblo de Israel fue escogido. Apocalipsis 12, versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y su cabeza una corona de 12 estrellas. Entonces lo primero que encontramos es una mujer. ¿Ya la habíamos visto en Génesis 3:15? Sí, la mujer, ¿cierto? Nos vamos a preguntar entonces qué representa una mujer. En la Biblia, ustedes lo saben, aquí no tengo que repetirlo mucho, en la Biblia una mujer es simbólica y simboliza una iglesia.
En la Biblia no. Allí específicamente en el Apocalipsis, en ese corazón, estamos hablando de una simbología. Y la simbología tiene que ver con el pueblo de Dios o la iglesia verdadera. ¿Cómo sabemos que es la iglesia verdadera? Porque está vestida de ¿qué? De sol, ¿cierto? Y tiene además la luna bajo sus pies. Está vestida del sol. ¿Quién es el sol? Malaquías 4 nos dice que nacerá el sol de justicia en nuestros corazones, hablando específicamente de Jesús, nuestro sol de justicia, el que nos permite tener justicia. Así que la mujer está vestida de sol. De hecho, Pablo dijo en Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es una comparación entre el amor de marido y una comparación entre el amor de mujer, con Cristo y la iglesia. Cristo es el marido y la iglesia es su esposa o es la mujer. La mujer entonces aquí representa a la iglesia. Otro texto más, Jeremías 31, 33, 32, que ya lo leímos, ¿cierto? Habla del pacto que hizo Dios con Israel en el monte Sinaí y Dios dice muchos años después, voy a hacer un nuevo pacto con ustedes. Y miren lo que dice el versículo 32. ¿Quién lo quiere leer? Jeremías 31, 32. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Fue un marido para ellos, si se dan cuenta. Aquí dice que él fue un marido para quién? Para Israel. Israel era entonces la mujer, era su pueblo, aquí especificando. Dios era el marido de Israel, era su esposa. E Israel era su esposa. Entonces Israel representa la esposa de Dios. Pero esta mujer tiene ¿qué? En su corona, ¿cuántas estrellas? 12, ¿no? Si ustedes lo leyeron, tiene 12. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de ¿cuántas? 12 estrellas. Ya hemos visto que una mujer representa a la iglesia, pero nos preguntamos ahora, ¿esta mujer representará la iglesia del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento? Al menos aquí en el versículo 12:1. En Apocalipsis 12:1, la mujer representa la iglesia del Antiguo Testamento. ¿Por qué lo sabemos? Porque en el Antiguo Testamento Dios escogió ¿cuántas tribus? Acabamos de decirlo, ¿no? 12. 12 tribus de Israel que vinieron de los hijos de Israel. Génesis 37 del 9 al 10, ¿qué nos dice? Hablando de qué significan las estrellas. 9 y 10. 37, 9 y 10 dice, solo aún otro sueño. Y No. lo O sea, sí, pero está mal leído. Soñó. Ay, perdón. Ay, sí, perdón. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es esto que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Está hablando entonces de José, ¿no? Y está diciendo que José tuvo un sueño. Dice que soñó ¿qué? El sol, la luna y 11 estrellas. ¿Se parece a lo que estamos leyendo? Sí. Y dice que después, dice que soñó que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban a José. Pero el padre se puso como molesto y dijo, ¿estás acaso insinuando que tus hermanos, primero que todo, yo, o sea, tu padre, tu madre y tus hermanos se van a postrar en tierra ante ti? ¿Te van a adorar? Lo que está diciendo aquí es que aquí el sol representaba a quién? A Jacob. La luna representa a su esposa, o sea, Raquel, y las 11 estrellas representan a quiénes. A nosotros. En este caso, Tribus de Israel. a las tribus de Israel, a los 11 hijos de Jacob. Y claro, José sería el número 12.
Aquí está hablando entonces que las estrellas, aquí en este versículo 12:1, simbolizan a las 12 hijos de Jacob que cuando llegaron a ser las tribus de Israel. Así que las 12 estrellas y la mujer, ¿cierto? O las 12 estrellas de la corona de la mujer representan ¿a quién? A la iglesia del Antiguo Testamento. Otra razón es porque cuando Juan ve a esta mujer, aún no ha tenido el bebé, todavía no ha tenido el bebé, todavía no tiene la simiente que representa a Jesús. Si no ha tenido a Jesús, todavía entonces representa a la iglesia de ¿cuándo? Del Antiguo Testamento. ¿En dónde? En el versículo 12:1 hasta el momento. Entonces tenemos un retrato de la iglesia de Cristo aquí, en el Antiguo Testamento, compuesto inicialmente por las 12 tribus de Israel. Se debe aclarar que esta mujer representará más adelante ¿a quién? A la iglesia del Nuevo Testamento. Es la misma mujer. Más adelante va a representar esto. Dios tiene entonces solamente una verdadera iglesia. La etapa del Antiguo Testamento representada por las 12 tribus y más adelante la etapa del Nuevo Testamento representada por los 12 apóstoles. ¿Cuántas iglesias existen en el mundo, en la historia? Solamente una iglesia. Hoy tenemos miles de iglesias, pero básicamente siempre ha existido una iglesia. Y aquí está diciéndome la iglesia representada por los que están en el Antiguo Testamento, de las 12 tribus de Israel, de los que vinieron allí, un pueblo grande, y la iglesia representada por los 12 apóstoles, que es la iglesia del Nuevo Testamento. 12 apóstoles, hablemos de los 12 apóstoles. ¿Qué dice Marcos 3:14? Habla de Jesús que escogió a cierto número de individuos para que lo acompañaran. Versículo 14, Marcos 3:14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Ahora, ¿por qué 12 y por qué no otro número? Jesús quería, ¿qué quería con eso Dios? Jesús específicamente. ¿Por qué escogió a 12 y por qué no escogió 13, 7, 4? Tuvo que ser 12, ¿por qué? Por darle identidad corporativa. Claro, Jesús quería enseñar que los 12 apóstoles eran el núcleo de la iglesia del Nuevo Testamento, así como los 12 hijos de Jacob formaban el núcleo de la iglesia del Antiguo Testamento. ¿Será que el número 12 es importante? Claro. Judas, ustedes pueden recordar, cuando se ahorcó, y ustedes leen Hechos 1, van a ver que se reunieron y decidieron que debían ¿qué? Reemplazarlo. ¿Por qué era necesario reemplazar a Judas? Básicamente porque porque era necesario que hubiesen 12. ¿Pero por qué era necesario que hubiesen 12? Porque 12 representa la iglesia verdadera. Por eso en el Apocalipsis, la Nueva Jerusalén, cuando ustedes leen acerca de la Nueva Jerusalén, las puertas tienen los nombres de las 12 tribus de Israel y los 12 fundamentos de la ciudad tienen los nombres de los 12 apóstoles. Interesante, ¿no? Las puertas, nombres de las 12 tribus, pero los fundamentos, los nombres de los 12 apóstoles. ¿De cuántas iglesias entonces estamos hablando en la Nueva Jerusalén? De una sola iglesia. El Antiguo y Nuevo Testamento, pero de una sola iglesia, establecido sobre los mismos fundamentos. Vamos a darnos cuenta de esto. En aquella ciudad, en la Nueva Jerusalén, se encuentran todos los salvos de todas las épocas de la iglesia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Ahora, entonces, hablemos de la simiente. Apocalipsis 12:2 nos dice que está embarazada. ¿Qué dice Apocalipsis 12:2? Esta mujer, que ya identificamos como la iglesia, inicialmente del Antiguo Testamento, está embarazada. Versículo 2. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en las angustias del alumbramiento. Gracias. Qué pena ahí por el problema. Dice, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia de ¿qué? De su alumbramiento. Entonces tiene una simiente en su vientre y está con dolores de parto. ¿Quién era esta simiente que tenía en el vientre la mujer? Ya vimos, la mujer representa la iglesia del Antiguo Testamento. ¿Quién nacería de la iglesia del Antiguo Testamento? ¿Quién era la simiente prometida? Gálatas 3:16. Gálatas 3:16 nos dice así. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Dice, no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es
Cristo. Así que no eran muchas simientes. Esa simiente específicamente era Cristo. Gálatas 4:4 lo corrobora, dice, pero cuando vino el tiempo, el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. La simiente prometida no es más ni menos que ¿quién? Que Cristo Jesús. Hemos visto que la mujer representa la iglesia del Antiguo Testamento en Apocalipsis 12:1. Hemos visto claramente que las 12 estrellas representan las 12 tribus de Israel. Hemos visto que la simiente a quien la simiente representa a quien la mujer dio a luz, es decir, a Jesús. Pero también identificamos un dragón, versículo 4 del Apocalipsis 12. Dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón, dice, se paró enfrente de la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Así que tenemos también un dragón. Y el dragón se quiere tragar al niño apenas nazca. ¿Quién nace aquí? ¿Cierto? Aquí, básicamente, están haciendo Jesús y también aquí están haciendo otra vez la iglesia. Ahora, ¿qué simboliza el dragón? Ya lo hemos visto, ¿no? El mismo Apocalipsis nos lo dice, el mismo capítulo incluso. Apocalipsis 12:9 nos dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a tierra, y sus ángeles, ¿qué? Fueron arrojados también con él. Así que el gran dragón es ¿quién? Satanás, quien se paró al lado de la mujer para devorar al niño cuando naciese. Satanás. Ahora, no sé si están viendo la conexión entre Génesis 3:15 y Apocalipsis 12. En Génesis 3:15 tenemos una mujer, tenemos enemistad, tenemos una serpiente y tenemos una simiente. Pero en Apocalipsis 12 tenemos también una mujer, tenemos el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, tenemos enemistad, ¿cierto? Y tenemos que la mujer va a tener una simiente, todos los mismos actores. Ahora, ¿qué imperio gobernaba en el mundo cuando Jesús nació? El romano. El romano, el imperio romano. Recordemos que Apocalipsis 12 comienza en la iglesia del Antiguo Testamento y luego nos trae al momento cuando Jesús va a nacer. El imperio que gobierna es el imperio romano. Según Mateo 2:16, hubo alguien que procuró destruir a Jesús. Mateo 2:16. Dice así, Herodes, entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandando a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Así que, ¿quién procuró matar a Jesús? Según el texto. Herodes. Herodes, ¿cierto? Satanás procuró matar a Jesús, pero no en persona, sino a través de ¿quién? De Herodes, quien era gobernante del imperio romano. Apocalipsis 12 comienza entonces en el Antiguo Testamento, continúa con el imperio romano, sigue con el nacimiento de Jesús en el imperio romano y el imperio romano a través de Herodes tratando de matar a Jesús. Pero el que está detrás de todo es el dragón, Satanás. Ahí está la promesa de Génesis 3:15. Ahora, también vemos en Apocalipsis la ascensión de Jesús, en Apocalipsis 12. Versículo 5 dice, de Apocalipsis 12, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Aquí vemos que la ascensión de Jesús al cielo, pero antes de que ascendiera, él ganó una victoria sobre Satanás en la cruz del Calvario. Apocalipsis 12, entonces, nos muestra 3 etapas de la vida de Jesús. Su nacimiento, cuando Satanás trató de matarlo. Tenemos la victoria de Jesús en la cruz del Calvario y tenemos la victoria de Jesús cuando Jesús también asciende al cielo. ¿En dónde? Voy a saltarme esto. Todos estos periodos que acabamos de ver aquí en Apocalipsis 12, específicamente cuando Jesús nace, ¿cierto? Tienen que ver en medio del imperio romano. Este dragón
de Apocalipsis 12 tenía 10 cuernos. Vamos a verlo también. Es decir, el imperio romano es el que impera, ¿cierto? Pero ese imperio romano que representa al dragón también tenía 10 cuernos. Apocalipsis 12:3, ¿qué dice allí? ¿12:3? Sí, por favor. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Así que hemos visto que el dragón es Satanás, ¿cierto? Pero el dragón también representa a Roma, a quien Satanás usó para tratar de matar a Jesús. Pero este dragón, es decir, Roma, entonces ahora tiene 10 cuernos. Hemos estudiado antes que el imperio romano, que procuró matar a Jesús y que llevó a la cruz a Jesús, ahora tiene también 10 cuernos. Es decir, este reino fue dividido en 10. Cuando vemos la historia, tenemos que del norte descendieron unas tribus, las tribus bárbaras, y se dividieron el imperio en 10 reinos. Esto ya lo hemos visto y por eso no vamos a ir al detalle. Tenemos entonces el Antiguo Testamento antes de que el bebé nace en Apocalipsis 12, ¿cierto? Es decir, hemos hablado del Antiguo Testamento antes de que el bebé nace. Después, el ataque de Satanás cuando el bebé nace, cuando Jesús nace. El ataque de Satanás en la cruz y la victoria de Jesús nuevamente en el imperio romano. Satanás es lanzado fuera como representante de este mundo. Después vemos la ascensión de Jesús y ahora entonces el dragón tiene 10 cuernos, es decir, Roma, que era la que estaba en tiempos de Jesús, Roma se divide. Pero tenemos que ver otra etapa y esta es la última etapa, ¿cierto? Y ya con esto vamos finalizando. Nos hemos movido del Antiguo Testamento, la iglesia en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Hemos hablado de la iglesia en el Antiguo Testamento. Llegamos a Roma en tiempos de Jesús, llegamos a Roma dividida y ahora entonces tenemos otra etapa, Apocalipsis 12:6. ¿Lo tienen allí, no? Dice, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten, ¿por qué? Por 1260 días. Cuando el dragón no pudo matar al niño, se lanzó ¿contra quién? Contra la iglesia. Contra la mujer, contra la iglesia que ya hemos visto. La iglesia ahora, ¿del Nuevo Testamento o del Antiguo estamos hablando? Del Nuevo. Del Nuevo Testamento. Ya el niño se le había escapado de las manos, ya el niño había nacido, había muerto en la cruz y había ascendido a Dios. Entonces dice el dragón, como yo no pude con el niño, me voy en contra de la mujer. En este momento, la iglesia entonces es la iglesia del Nuevo Testamento, porque ya Jesús ascendió al cielo. Entonces lo que nos está diciendo el texto, el versículo 6 dice, ahora viene la persecución contra la mujer, contra la iglesia, por 1260 días. Hay un pasaje paralelo allí en Apocalipsis 12, del 13 al 15, hablando del mismo evento. Y dice, versículo 13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz a un hijo varón, y se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, los mismos 1260 años. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Aquí entonces nos dice que la mujer huyó al desierto. Dios la sustentó y la alimentó en el desierto durante un periodo de 1260 días. Hablamos de la mujer del Antiguo Testamento, el imperio romano cuando Jesús nació, y ahora hablamos de que este mismo imperio, por 1260 días, ¿cierto?, iba a perseguir a la mujer. Aquí, así que sustentó a la iglesia por un periodo de 1260 días. Ustedes conocen allí que este periodo va desde el año 538 hasta 1798. Es decir, ya estamos rastreando a la misma mujer hasta 1798. Fue perseguida durante los 1260 años. Entonces Roma tiene 3 etapas hasta el momento, ¿cierto?
las etapas que tienen que ver con Roma, cuando nació Jesús, después Roma cuando se dividió y finalmente Roma que persiguió a la mujer durante 1260 años. Entonces, ven el paralelo con Apocalipsis 12, el dragón que procuró matar al niño, crucificó al niño. En este periodo, el niño crecido asciende. El dragón, es decir, el imperio romano, tiene 10 cuernos. Luego, la mujer huye al desierto y el dragón quiere matar a la iglesia. Entonces, básicamente, aquí vemos cuál es, hasta dónde hemos llegado con la mujer. Ahora viene un poder al rescate de la mujer que está siendo perseguida, allí en Apocalipsis 12. Apocalipsis 12, 16 nos habla del poder que al finalizar los 1260 años ayuda a la mujer. Apocalipsis 12, 16 dice, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Dice que ¿qué? La tierra ayudó a la mujer. Así que dice allí que la tierra se traga las aguas de persecución. Sabemos que ese año es 1798 y que es ayudada por la tierra. Y no vamos a dedicar nuestro tiempo a la tierra, ¿cierto? Pero hablamos de que la mujer todavía sigue hasta este mismo momento. Así que en Apocalipsis 12 hemos visto, empieza otra vez, voy a volver a repetir porque necesito recalcarlo. Empieza en el Antiguo Testamento, nacimiento del niño en el Imperio Romano, continúa en la crucifixión de Jesús, sigue con la ascensión de Jesús, Roma se divide en 10 reinos, la iglesia es perseguida durante 1260 años, en 1798 la tierra ayuda a la mujer y se traga las aguas de la persecución y entonces la persecución cesa. Pero aquí no termina la profecía. Ahora, ese será el tema de mañana, ¿cierto? No termina la profecía porque después del periodo de los 1260 años, dice el versículo 17 de Apocalipsis 12, que Satanás, el dragón, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto. ¿De quién? De la mujer, de la descendencia de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Así que interesante la historia de la iglesia hasta el momento. Es decir, la iglesia ha sido la misma desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y tendrá un remanente hasta el fin del tiempo. Es la misma, pero tiene unas bases. El apóstol Pablo lo explica específicamente en un par de versículos con los que concluiremos. Vamos a ir a Efesios 2, 19-22. Efesios 2, 19-22, hablando de esta iglesia en general de la que hemos hablado, y más específicamente de la del Nuevo Testamento. Efesios 2, del 19 al 22. Dice la palabra de Dios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Cristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo del Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Nos está hablando a nosotros y ahora entonces apropiémonos de este mensaje. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, o sea, miembros de la iglesia. Ya no somos extranjeros, hemos sido nacionalizados como hijos de Dios, hemos sido adoptados como hijos de Dios. El versículo 20 dice, edificados. ¿Quiénes son edificados? Versículo 20, léanlo allí. ¿Quiénes son edificados? Nosotros. Los santos, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Hoy hemos estudiado de los apóstoles y los profetas. Sí, los apóstoles tienen que ver con ¿qué? Con el Nuevo Testamento, la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Y los profetas? El Antiguo. El Antiguo Testamento. Dice que edificados nosotros los santos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo de toda esta iglesia, como lo hemos visto, ¿quién? Jesucristo mismo. Así que no hay ningún fundamento de concreto, básicamente no hay un fundamento de
¿sí? De piedra, sino que es el fundamento principal, la principal piedra del ángulo es Jesús. Los fundamentos son los apóstoles y los profetas. Los profetas son del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento. La verdadera iglesia entonces se fundamenta sobre las enseñanzas de la Biblia, pero tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Una iglesia no puede decir básicamente que es apostólica y enseñar contrario a la Biblia. Entonces, y el versículo 21, en quien Cristo, todo el edificio, está hablando de un edificio bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. El templo entonces, básicamente, esa iglesia se va a construir o es construida en piedras. ¿Y quiénes son las piedras? Nosotros. La piedra angular es Cristo. El fundamento es los apóstoles y los profetas. Repito, los fundamentos del templo, los apóstoles y los profetas, la piedra principal, Jesucristo, y nosotros las piedras sobreedificadas, que somos los creyentes. Tenemos entonces, básicamente, la historia de la iglesia, pero ¿quién es también la iglesia? Primera de Corintios 12, desde el versículo 18 hasta el 19 nos dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como él quiso, es decir, las piedras, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Básicamente, hemos visto la iglesia, es un tema un poco extenso, pero lo importante aquí es que la iglesia ha sido rastreada desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Nosotros ahora conformamos esa iglesia. Muchos dicen, no es necesario reunirnos, no es necesario pertenecer a un pueblo, pero aquí la Biblia nos ha mostrado que tiene que ser en detalle y que nosotros debemos pertenecer a un pueblo, pero un pueblo que está edificado sobre los apóstoles y los profetas, pero cuya piedra principal es Cristo mismo. Que entendamos que la iglesia a la cual nosotros pertenecemos es el cuerpo de Cristo, y dice, es el medio, como vuelvo a repetir al principio y con eso finalizamos. Decían las dos citas que leímos al principio. Dice, la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. ¿Se dan cuenta por qué? Porque Él quiere revelar a través de nosotros su plan, quiere poner su ley en nuestros corazones, quiere que su sacrificio sea aceptado por nosotros para que nosotros seamos salvos, pero no quiere que seamos individuos para que nos salvemos individualmente, no quiere eso. Él quiere que conformemos un cuerpo con diferentes dones para alcanzar a otros y edificar esa iglesia. Así que la iglesia tiene que ser edificada. No sé si al día de hoy nosotros estamos edificándola. No sé si a veces creemos que no necesitamos pertenecer a una iglesia, pero la iglesia no puede estar hecha solamente de personas individuales. Necesita ser un cuerpo que lleve este evangelio, porque Cristo nos necesita. Él pudiera haber terminado la obra del evangelio, pero el amor, el objetivo del amor es que nosotros, primero que todo, seamos un cuerpo unido para que testifiquemos y hablemos a otros de este mensaje. Para eso Dios ha establecido la iglesia y nosotros somos esas piedras que también edificamos este cuerpo. Que Dios nos pueda ayudar en esta mañana a comprender que sí es necesario una iglesia, que es el objetivo principal de Dios, que nosotros seamos luz en esta tierra y que mañana, cuando sigamos estudiando este tema, hablaremos de que esta iglesia tiene un remanente. Lastimosamente, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Habrá un remanente, porque como hemos visto también, la iglesia ha sufrido durante mucho tiempo conflicto. Hay un conflicto que hemos visto desde el principio entre el bien y el mal. Ese conflicto tendrá que resolverse y solo pocos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, seguirán conformando este cuerpo que Dios ha establecido desde el principio. Que ese sea nuestro deseo del día de hoy, que permitamos que Cristo ponga en nuestros corazones su ley para revelar su carácter a otras naciones también. Amén. Gracias, Camilo.
Vamos a orar, vamos a terminar con una oración. Oremos. Oremos. Querido Señor y Padre, en esta mañana te damos gracias por este día, por la vida que nos regalas, el privilegio de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has llamado a formar parte de tu iglesia. Permítenos cada día, Señor, edificar nuestra fe sobre esa piedra angular, sobre el fundamento de los apóstoles, y saber, Señor, que esta iglesia no va a fracasar porque Cristo es la cabeza. Enséñanos, Señor, a hacer nuestra parte. Enséñanos a vivir este día para ti. Enséñanos, Señor, en cada actividad, a estar de tu lado, y permita, Señor, que el propósito por el cual ha establecido tu iglesia se cumpla en nuestras vidas. Reflejar el carácter de Cristo, anunciar al mundo las realidades de tu palabra. Guarda a tu pueblo en este día. Lo pedimos por el poder que hay en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, agradecemos al Señor por esta mañana. Les invitamos mañana a las 6:30 a seguir con este importante tema. Ahora es la otra creencia que tiene que ver con el remanente y su misión. Un feliz día para todos.